varón. Ese evangelio que cuando tú te sacudías en unos barrios calientes de estos que tú pataleabas en esa tarima y tú decías, delincuente, suelta el puñal ahora. Tú veías cómo te tiraban los machetes para encima de la tarima y los puñales y la luz de bengala y la antorcha y la chilena. Los términos, los rabacucos y esas cosas, esos términos empezaron en esos años. Y ya... Yo voy a decir algo y me voy a jugar. Ay. Las iglesias de ahora, la mayoría de los miembros principales que hay son pagados. Hay power. Lo que pasa es que la iglesia voluntariamente ha cambiado la gente que andaban bajo el poder de Dios para elegir esta plataforma de apariencia. Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio, La Visión del Remanente, un programa que vino para quedarse, y creo que hoy es un programa muy divertido, didáctico, un programa educativo, y tengo unos panelistas que yo quiero que de la derecha hacia la izquierda ellos comiencen a presentarse. Su hermano evangelista Jeremías King, Dios me lo bendiga a todos. Aneudi Peña para servirle. Su hermano Antonio Félix, estamos aquí agradeciéndole a nuestro hermano Darwin por la invitación. Aleluya. Queremos hablar un tema interesantísimo. Queremos hablar acerca del evangelio de ayer y el evangelio de hoy. Wow. Es impresionante. Me gustaría que Jeremías haga la introducción, tome una cita y comencemos a fluir. Aleluya. Bueno, hay una cita que nuestro hermano no iba a tomar, pero yo puedo leer la cita, guerrero. Para... Amén, gloria a Dios. Santiago capítulo 1, verso 17, dice la palabra de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del trono del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Interesante. Gloria a Dios. Ay, papá. ¿Sabe qué? Ese tema está súper poderoso. El evangelio de ayer y el evangelio de hoy. Tremendo. Podemos comenzar. Se está sobreentendido que el evangelio en sí, en su naturaleza, no cambia igual que Dios. El evangelio es el mismo porque el evangelio es el mensaje del reino de Dios, es la buena noticia de Dios. Lo que cambia culturalmente la doctrina del evangelio. Entonces yo quiero hablar de lo que era el evangelio en los tiempos que yo comencé a caminar en el evangelio. Voy a poner un ejemplo. Cuando el avivamiento del evangelio entró en América, que entró por California, en la calle Azusa, dice que el pastor de allí era un pastor que tenía una iglesia de fuego. Pero no quiero hablar del pastor, sino de una sierva que había en esa iglesia. Y la sierva que había en esa iglesia, ella tenía una cualidad, Aneudi. La cualidad era que ahí no se podía parar un predicador que no tuviera la unción de Dios. Amén. Porque si alguien le daba una oportunidad para predicar y no daba una evidencia, una unción de Dios, ella se paraba delante de todo el mundo y le decía: varón, usted no está calificado para predicar. Cuando usted predica no se siente a Dios. Bájese de ahí, por favor. Wow. Y esa mujer estaba ahí. Ella era como un filtro dentro de esa iglesia. Entonces quiero hablar del evangelio de ayer, de hoy. Quiero que ha pasado algo, que se ha perdido un filtro. ¿Qué tipo de filtro se ha perdido en el evangelio de hoy que lo tenían ayer? El filtro era que la gente que estaba ministrando a Dios tenía la unción del power. Entonces estamos viendo un gran avivamiento de gente que está ministrando a Dios en los altares, en las redes, y tú no sientes la presencia de Dios. Y la gente se queda como que nada está pasando. Entonces, cuando tú quitas ese filtro, tú te encuentras con gente que pasan de ser adoradores a Dios, como David. Cuando David tocaba, que se le iba el demonio a Saúl. Yo conozco gente que son adoradores, que cuando se paran en un altar a adorar a Dios,
Oye, es la misma gloria de Dios desciende, pero últimamente hay un mover de gente que no son adoradores, sino que son artistas. Y ministra normalmente en los altares y no se siente a Dios. Y la gente como que no le da importancia a eso. Pero no solamente adoradores. También ahora tenemos también gente que son predicadores. Predicadores que se paran en un altar y no se siente la presencia de Dios. Y todo pasa como que nada está pasando, como que si eso es normal. Y entonces hay un verso bíblico aquí, en Hechos capítulo 4, donde Jesús se está despidiendo a los apóstoles y le dicen: vayan y no salgan de Jerusalén hasta que ustedes reciban la promesa del Espíritu Santo. Porque Jesús entendía que sin el power del Espíritu, la predicación, la administración no podía ser efectiva. No puede ser efectiva. Entonces, se ha quitado ese filtro. Tenemos gente que se convierten hoy, mañana hacen online y son famosos, y cuando tú lo ves personal, tú dices: ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Entonces se ha quitado ese filtro. Sí, quería opinar en ese sentido. Mire, diste un tema muy importante, y es que la generación de hoy en día está olvidando esa parte importante del cristianismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Ya prácticamente hoy en día no se habla. Antes incluso hacían oraciones pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy en día, como dice nuestro hermano ministro, los cristianos de esta generación de hoy, porque como estamos hablando de la diferencia del ayer y hoy, perfecto. Los de hoy simplemente desean ser conocidos, pero no buscan realmente el poder del Espíritu Santo, que es quien te da la facultad para tener la cualidad. Y luego, como dice la palabra del Señor, que todo lo demás será añadido. Entonces ya lo que es el ser conocido vendrá como añadidura. Pero lo importante de en este tema, en el caso de este tema que estamos hablando de diferencia, es que hoy en día los jóvenes o la generación de hoy no está buscando ese espíritu que es que nos faculta para poder llevar la identidad de Cristo. Dios mío, qué locura. Bueno, este tema está muy interesante, y más esta generación de jóvenes, esta generación de ahora, que quizá no han tenido lo que es ese bautismo del Espíritu Santo. Mire, era tan impresionante como la gente buscaba al Señor por el bautismo. Yo recuerdo que cuando me convertí, pasaron como 15 días cuando el Espíritu Santo me bautizó en lengua. Y yo duré como un mes hablando en lengua. Y la gente decía que estaba loco. La gente decía: pero se convierte ahora, ya dije que sabe inglés. Me relajaba la gente. Pero había un anhelo. Yo recuerdo que yo fui a un monte de capellán. Y fui con Elvin Jonathan Sánchez, un pastor, que desde que yo me convertí fue buscando. Aquí está el profeta Neudi, que de una vez me pegué con ellos, con Elvin Sánchez, Jeremías, todos estos hombres de Dios, cargados de poder. Y un día bajé al monte de capellán, y encuentro a dos jóvenes hablando en lengua. Tremendo como hablaban en lengua. Y yo le dije al Señor: Señor, yo quisiera hablar como ellos hablan. Inmediatamente yo dije la palabra, me cayó como una gota de agua. La lengua se me enredó y yo comencé a hablar en lengua, mucha lengua, y comencé a correr. Pasé la noche entera corriendo hasta que me cansé. Y al otro día seguí hablando en lengua. Fui aquí donde Francis, el panadero. Ajá. Y cuando que entro y voy a hablar a los muchachos, le estoy hablando en lengua, los muchachos relajándome. Pero ¿y ahora? ¿Y esto? Y después Francis me dijo: Gregory, vete para tu casa. Los que me conocen de a fondo me llaman Gregory. Vete para tu casa, yo sé lo que tú estás pasando ahora. Y yo mismo ni entendía. Un muchacho nuevo, un muchacho con lo que viene es de ponerse Jordan, de calibrar una pasola. Sí. Pero que entré con un anhelo, con un deseo ardiente de conocer al Señor, hermano Aneudi. Sí, tremendo, tremendo. Porque esos son los síntomas de un verdadero evangelio. Al igual que yo, ustedes también
También hay muchos ministros que lloramos ante la presencia de Dios, esperando de que haya un resurgir del evangelio de antes. ¿En qué aspecto? Me explico. El evangelio de antes y el evangelio de hoy tiene una diferencia, podría yo exagerar en este término, del cielo a la tierra. Dios mío. Me explico. El evangelio de antes era un evangelio de resultados inmediatos, un evangelio de cambio, de transformación, Señales. un evangelio de señales, un evangelio de avivamiento, Wow. un evangelio de reestructuración. Pero lamentablemente, muy lamentablemente, hemos visto cómo al pasar de los años se ha visto un cambio de la esencia del evangelio, y no por culpa de Dios, sino porque se han filtrado en la iglesia y en los medios cristianos hombres y mujeres que han cualquierizado el poder del Espíritu Santo, el sacrificio espiritual y la búsqueda del creyente. Ya hoy para tú llamar multitudes a un play, para tú congregar multitudes en una cancha, para tú congregar multitudes en un salón de eventos, ya tú no te metes con Dios, ya tú no ayunas, ya tú no oras, no te vas al secreto a buscar la revelación de Dios, sino que hace unos flyers y por las redes sociales lo viraliza, llama a 2 o 3 emisoras, a 2 o 3 coristas de emisoras, de jockey de emisoras, a unos panelistas, a 2 o 3, ¿cómo que le llaman a esta gente? Los buenos panelistas. Hay otros términos que si me llega antes de terminar mi intervención, lo diré. Paginista es la palabra que quise utilizar desde hace rato. Tú llamas a 2 o 3 paginistas, mira, en tus redes promueve esta actividad. Pero cuando yo conocí el evangelio, que no hace mucho, Aarón, eso fue ayer. ¿A qué tú le llamas ayer? Ayer. Pero profeta, cuando yo conocí el evangelio, varón, y quiero que entiendan, porque a veces uno utiliza estos términos, cuando yo conocí el evangelio, la gente cree como que uno se quiere endiosar. No. Yo me pude haber convertido hace un año atrás, pero yo me quiero referir al evangelio que yo me conocí, varón. Cuando tú querías brillar, tú te metías para un monte y te fundías en ayuno y oración, buscando el rostro de Dios, orando a Dios por las almas, diciendo al Señor, salva las almas. Yo te pido, Señor, que en esa campaña que yo voy a predicar, tú liberes a la gente de enfermedades, de ataduras demoníacas, que tú salves las almas. Señor, úsame. Señor, pon gracia. No. Ya no se ve esto porque el algoritmo de las redes sociales le están dando una popularidad y una grandeza y un endiosamiento a gente que no han pagado el precio, varón. Estas declaraciones que yo voy a hacer, tal vez no tenga mucho view esta partecita, aunque tal vez tenga mucha parte la view, las otras. Pero hay un sinnúmero, varón, y me la voy a jugar como dicen alguna gente de los medios. Vamos. Ministro, yo no sé si tú me vas a volver a invitar, Gregory, a este programa tan populoso. Pero oye lo que te voy a decir, varón. Mire, mi hermano, el 75% de los predicadores de hoy son predicadores sin marketing, varón, sin relación con Dios, sin ayuno, sin invierten más en redes sociales que en la vida espiritual. Me voy. No te vayas, espérate, todavía falta más, profeta. No, me voy. No te vayas, quédate, que falta algo más. Entonces, varón, para la gloria de Dios, Ay, Padre, yo tengo un detector, varón. Yo simple y llanamente escucho una gente hablando y yo sé si ese varón ha pagado precio,
Yo quiero que el mundo sepa, viralicen este mensaje. El evangelio no es pantalla, mueca y mucho teatro. Ni que muchas lloveta. cosas. No, hombre, varón. Por eso, Alberón, y que tenemos gente en las iglesias. Tenemos miembros en las iglesias que los llevamos a las aguas bautismales, que fueron bautizados y todavía tienen atadura demoníaca y no han sido libres con 20 años en la iglesia, 15 años, 10 años, 7 y 8 años. Porque tenemos un sinnúmero de predicadores guachi, agua de azúcar, que solamente es palabrería. Ese no es el evangelio. El evangelio es fuego, poder. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia: porque cuando vine a vosotros, no vine con vanas palabrerías, sino con demostración del Espíritu Santo Y de poder. para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre. Mío. Eso es así. Entonces, varón, mira, para pasarle la pelota en fuego a Hay que, uno de ustedes. con esta pelota Sí, ahora tiene que... sí, dame decir tú otra cosa, profeta. Yo decía detrás de cámara en el camerino cuando estábamos reunidos, Sí. yo dije una palabra y la digo en cámara. En Jaina no hay dos predicadores que haya colaborado más con los ministerios que yo. Y lo digo no con jactancia, todo el que me conoce lo sabe. Aneudi Peña ha colaborado, para no exagerar y decir el 100%, voy a decir el 99,5% de los ministerios aquí en Jaina, de los que fueron antes que yo y de los que son después de mí. Aneudi Peña ha colaborado con muchos ministerios, de muchas formas, de muchas maneras. O sea, yo no tengo nada que envidiarle ni celarle a ningún predicador, porque la trayectoria está ahí, la historia se ha escrito. Pero hay verdades que uno no puede dejar de decir. Han cualquierizado el evangelio. Hoy en día hay más redes y más cosas, y más show, y más películas, y más espectáculos, que profundidad de oración. Alberoni, no se está orando, profeta. Hay muchos predicadores por ahí, varón, que lo que están haciendo voy a usar pantalla, bulto, aguaje, palabrería, mucha palabrería ni que sofisticada y que si yo qué. Y la gente sigue endemoniada en las iglesias, la gente sigue con problemas, la gente sigue atada. Está fuerte. Mi alma alaba la gloria. No hay un fruto. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como decía el ministro Aneudi Peña, se quitó el filtro. Yo me acuerdo que en los tiempos de nosotros, para tú, cuando un pastor te iba a invitar, a ti te invitaban si Dios te usaba. Ese era el radar. La recomendación para ti invitarte era que Dios te usara. O sea, si a ti Dios no te usaba, a ti nadie te iba a invitar. Entonces, estamos hablando en los tiempos que no había tanto auge de las redes. Porque ahora en estos tiempos hay gente que se convierte en hoy, mañana hacen un live, se hacen famosos y ya todo el mundo lo ve y lo conoce. Pero en los tiempos que no había ese auge de redes, para Dios llenarte una agenda, tú tenías que tener power de Dios. Porque cuando un pastor ya era la fama que corría, era la que te daba el Espíritu Santo. Y cuando un pastor, la recomendación que le daban a un pastor de ti era: el hombre Dios lo usa. Entonces, lamentablemente, peligrosamente, Dawi, se ha quitado ese filtro y se está filtrando y se están ministrando mucha gente que no tienen el sello del Espíritu, que lo que andan buscando quizás es su propia fama. Entonces, eso está súper peligroso y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en los tiempos que nosotros nos tocó crecer y abrirnos a ese espacio, verdaderamente que tuvimos que pagar un precio para demostrarle a la persona que Dios estaba verdaderamente con nosotros. Sí, fíjense, en los tiempos que, en el caso mío, ¿verdad? Y el caso de la mayoría de nosotros, que aceptamos al Señor, en los años 90, por ahí, en el caso mío,
todo aquel que servía al Señor lo hacía con ese solo propósito, servir al Señor. Pero entiendo, y según mi percepción, a partir del 2000 en adelante, el evangelio se convirtió como en una moda. O sea, antes los creyentes querían ser cristianos, trabajar en el ministerio de educación o en el ministerio de prédica. Muchos querían ser pastores, pero hoy en día como que los ministerios se interponen. O sea, que llega como un momento de que yo hoy quiero ser, todo el mundo quiere ser evangelista. No se me entiende. O todo el mundo quiere ser adoradores. Es como que por tiempo. Entonces, hoy en día el evangelio se ha convertido como una moda. Un siervo de Dios tiene éxito en un ministerio, por ejemplo, de adoración, ya todo el mundo quiere ser adorador. Wow. Amén. Si Aneudi Peña ha cosechado éxito en el evangelio, siendo evangelista, todo el mundo quiere ser evangelista. O sea, ya no hay un servicio genuino como lo había antes. Antes los creyentes se convertían para servir al Señor, sea en la condición que sea. Amén. Entonces esa es una de las diferencias que yo veo en el evangelio de ayer y en el evangelio de hoy, que entiendo que esta situación empezó en los años de 2002 por ahí en adelante. Por eso es que incluso, según mi memoria no me falla, los términos, los rabacucos y esas cosas, esos términos empezaron en esos años y ya empezaron incluso a tipificar, o sea, a señalar a personas en esas condiciones. Antes eran los RT. También existían los hijos de pastores, los HP y cosas así. A partir de ahí empezaron a mezclarse esa tipología que hoy en día vemos muchos señalamientos en ese sentido, y en las redes sociales se ven mucha contienda en ese sentido. Y hoy en día se ven todas esas cosas, principalmente en las redes sociales, que en los tiempos de ayer no se veían. Antes también quería enfatizar en el sentido de las actividades que nuestro hermano Aneudi habló acerca de las actividades que se hacen, que hoy en día para poder llenar un estadio hay que buscar medios para tales fines. Pero hoy, antes realmente las iglesias hacían campañas. Por cierto, nuestro hermano Aneudi, la iglesia tenía en estos días, o no sé qué de ayer, tenía una campaña ya en la iglesia. Esa campaña, esos retiros juveniles, ya hoy no se ven. Ahora se ven actividades, pero actividades promocionales. Vamos a hacer un evento, ¿entiendes? Para llenar la casa como marketing, pero no como buscar la presencia de Dios como antes se hacía. Esa es la diferencia que yo veo en el evangelio de ayer y el de hoy. Mire, como yo llegué al evangelio en los 2000, es decir, no tengo lo que tengo ya en el evangelio son algunos 13 años. Es decir, que eso no, comparado con Aneudi y con ustedes, que son de los 90, y yo ahora en este evangelio actual que estamos viviendo, que no tiene variación, pero es actual, en el sentido de que cuando yo llegué al evangelio, aún todavía había una esencia, pero una esencia poderosa. Amén. Mano, se hacían una vigilia que eso era de apague y vámonos. Se hacían unos retiros y ahora, hermano, para usted poder, mire, incluso yo voy a decir algo y me voy a jugar. Dale. Las iglesias de ahora, la mayoría de los miembros principales que hay son pagados. Wow, güey, tremendo, tú estás diciendo algo muy profundo. Al pianista hay que pagarle. Amén. Al guitarrista hay que pagarle. Amén. Al adorador hay que pagarle. Wow. Y si el día que tú no le diste la ofrenda, el domingo no cuente con ninguno de ellos. Amén. Me la voy a jugar. Sí, no, fuerte, recia. Y ese es el evangelio que estamos viviendo ahora. Y este es el evangelio que se está viendo ahora, actual. Dios mío.
Y antes la gente se mataba. En una iglesia habían hasta 8 bateristas. 8 muchachos prendidos ahí, Sí. locos que se den una oportunidad para turneaban, tocar. que se abre una oportunidad. se turneaban, Conguero. anhelaban tocar. Yo duré 3 años como de líder de jóvenes. Y yo sé lo que le estoy hablando. Los jóvenes anhelaban. Es que yo le di una oportunidad para de una vez irse a un cuartico a orar. Ya la gente no es así. Ya la gente, tú le das un mensaje y es lo mismo. Y ellos creen que es un conversatorio, que van allá a la escuela. Y como en la escuela tú te aprendes la cosa y ya. Pero aquí no. El evangelio no es así. El evangelio hay que ayunar. El evangelio hay que buscar a Dios. Varón, antes, y disculpe que le interrumpa, antes, cuando nos daban el codo devocional, o sea, la parte devocional, los sábados, nosotros ayudábamos la semana entera para tomar ese devocional. O sea que hoy en día son muchas cosas que se han perdido. Y por eso prácticamente el evangelio, no el evangelio, sino que lo que se presenta como el evangelio, se ve como vacío. Sí. Amén. Sí. Pero el evangelio de ayer todavía está. El evangelio de ayer. Hay un remanente. Simplemente que no se está viviendo el evangelio de ayer. Pero el evangelio de ayer está. Amén. Simplemente es, como decía el otro hermano de David, leía que al Dios que nosotros le servimos no tiene sombra de variación. Él está ahí. Él Amén. está ahí. Simplemente nosotros debemos volver allá para poder sentir y ver y seguir viendo, ¿verdad? Ese evangelio de ayer. Mira, algo que Aneudi decía ahorita y me voló la cabeza, y es la inversión de marketing. Eso es algo que está caminando fuerte. ¿Por qué? Mira, hay personas que son tan osados, o personas que no tienen una revelación ni no tienen algo que llame la atención, que son capaces de, en una edición de video, coger corto de pedazos de otro video de gente prendido, pero que se ve la manifestación de la gente, y lo mezclan dentro de su video para llamar la atención de que eso pasó cuando ellos estaban predicando. Tremendo. No, Y no solamente eso. Wow, tremendo, No, tremendo. no solamente eso, sino que hay gente que por la crisis que se ha formado, ¿verdad? De que quizás no han pagado un precio, no tienen el resultado de la unción, producto del precio, el proceso que han pasado en Dios. Cuando van a ministrar, duran 2 horas llamando a Dios, Dios no llega. Entonces Dios, ya para salir de ello, hace que se mueva un poquito. Entonces, ¿qué hace? Cortan el video de las 2 horas y nada más muestran el chin que Dios se movió Eso es para real. salir. Entonces, eso es peligroso. Entonces, eso es peligroso. Pero tú sabes quién ha llevado eso, el mismo pueblo. ¿Sabes por qué? Si tú vas a viajar o vas por un pueblo ahora mismo, lo que se usa es envíame un pedacito de un video tuyo. Es decir, que el mismo pueblo, Te lleva. por la insuficiencia espiritual que hay, y entonces que son inversiones grandes, para tú invitar ahora a un predicador, inversiones grandes, ellos dicen, yo tengo que saber a quién voy a invitar, por lo menos envíame un pedacito de un video. Pero que todo eso, ministro, también sí, es resultado de una generación que se ha levantado, una generación como débil, una generación como sin pureza, sin realeza. Sin intimidad. Mira, en una ocasión, varón, los profetas de Israel querían matar a Jeremías. Porque lo que yo estoy expresando aquí, varón, ese mismo pensamiento, ese mismo sentir y esa misma preocupación la sintió Jeremías en una ocasión. Y Jeremías, varón, arremetió contra todos esos profetas flojos. Que Jeremías, varón, la intención del profeta Jeremías era única y exclusivamente que esos profetas se metieran profundamente con Dios realmente.
que buscaran el rostro de Dios de verdad, que se sometieran a la palabra, que se humillaran a Dios, que se sacrificaran para recibir de Dios la promesa del poder. Y muchos de ellos se levantaron contra Jeremías de tal manera que tildaron a Jeremías como un profeta que estaba contra ellos. Y Jeremías recibió la revelación que cambió la mentalidad profética de todo Israel. Cuando Jeremías reunió a la multitud y le dijo: así dice Jehová, ay de ustedes los profetas que hablan de sus sueños y de sus vanidades, y dicen: así ha dicho Jehová, sin yo haber dicho, y no han estado conmigo en mi secreto, dice Jehová. Samaya. Gloria. Es una palabra de futuro. Porque varón, ojalá quiera Dios y que los demás predicadores que gimen y que lloran ante la presencia de Dios pidiendo a Dios el verdadero avivamiento, le den a compartir este mensaje y que le llegue a todos los predicadores habido y por haber. Es que hay que cambiar la temática. El evangelio de antes, varón, donde quiera que un predicador años atrás se sacudía, varón, veía tú el cambio en la ciudad, Sí. cómo los pueblos se transformaban. Yo le hablaba a ustedes de un predicador que no voy a mencionar su nombre porque él no me lo ha autorizado. Amén. No sé cómo se podría ver esto. Yo fui a una campaña que él estaba dando aquí en Villapenca de Jaina, y ese predicador, el ambiente que reinaba en ese lugar era un ambiente pésimo. Cuando a él se le entregó para el mensaje, Dios lo respaldó de una manera tan profunda, Alberoni, que Dios cambió la atmósfera completamente. ¿Por qué? Porque ese predicador llegó a esa campaña orado, ayunado, en consagración. Ahora con el algoritmo de las redes sociales, todo el mundo es un super profeta. Varón, ellos hay gente que no sabe lo que es hambre, lo que pasa hambre. Ellos hay gente que no sabe lo que dormir en el suelo. Ellos hay gente que no sabe lo que es desayunarse a las 4 de la tarde sin estar en ayuno. Por el mismo proceso. Ellos hay gente que no saben qué es salir de aquí de Jaina a pie a predicar con un megáfono por amor a las almas para la lotería, para el Parque Independencia y regresar de nuevo a pie. Hay gente que no sabe, varón, qué es lo que es comerte unos espagueti congelado en una nevera de 4 días. Tú después de salir un ayuno de 20 días. Hay gente que no sabe nada de eso, varón. Gloria. Y el que no ha pasado por el proceso es como la espuma en un chocolate. Alberoni. Entonces yo lo que quiero decir con mis declaraciones y mis palabras no es herir a ningún predicador, no es golpearlo ni hacerle guerra ni batalla, es motivarlo a volver al verdadero evangelio de poder. El evangelio que cambia a la prostituta. Amén. El evangelio que cambia al drogadicto. Varón, ese evangelio que cuando tú te sacudías en unos barrios calientes de estos que tú pataleabas en esa tarima y tú decías: delincuente, suelta el puñal ahora. Tú veías cómo te tiraban los machetes para encima de la tarima y los puñales y la luz de bengala y la antorcha y la chilena. Gloria a Dios. Pero ahora lo que hay es muchas emociones y que Dios me dijo y muchos gritos y mucha ladradera y muchas cosas y mucho algoritmo. Por Dios, Dios mío, ¿cuándo vamos a volver a ese verdadero evangelio de poder? Mira, el profeta Jeremías, para yo cerrar mi parte, habló después de la presentación del Espíritu Santo en el aposento alto. Ese fue el segundo avivamiento
más poderoso de la historia en la calle Azusa. Que ese avivamiento Dios lo trajo a través de William Seymour, un afroamericano, que tú ibas con el brazo mocho, varón, y él le decía, brazo, crece, y te salía ese brazo, mira, con todo su tendón y toda su cosa, varón, y 5 dedos. Eso fue, y dice la historia que una vez William Seymour oró, varón, desde por la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin pararse de rodillas, y literalmente, varón, la casa cogió fuego. Literalmente la gente lo veía literal, pero eso era espiritual. Y llamaron a todos los bomberos, varón, de California, todo eso, varón, eso se llenó, bomberos tirando agua, y más llama, y fuego, y nadie apagaba. Entonces el hombre está de rodillas llorando. Cuando le tocan la puerta a uno de los bomberos, y que con una hacha para romper la puerta, él sale, varón, y se para de ahí. Y cuando se presentó a la puerta, el bombero cayó pataleando por tierra, varón, que dio como 15 vueltas para atrás. Varón, pero ven acá, varón, ¿qué es lo que está pasando, varón? ¿Sabe qué? Hay algo, en una ocasión Jesús está en el monte que se le llamó la transfiguración, y cuando Jesús desciende se encuentra con el asunto del Gadareno. Los apóstoles habían recibido un nivel de autoridad, pero ese demonio en particular no pudieron echarlo fuera. Y bueno, para no alargar la historia, Jesús echó el demonio fuera. Luego yo le pregunto, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio fuera? Jesús le dijo, ese género de espíritu inmundo no sale sino con una vida de ayuno y de oración. Una vida de ayuno y de oración. Entonces la diferencia del evangelio de ayer, donde nosotros nacimos, era que tú tenías que tener power de Dios, tú tenías que tener evidencia de Dios. Tú no te podías parar en un altar. Tú no el que era locutor cuando hablaba se sentía Dios. El que era adorador cuando cantaba se sentía Dios. Si tú eras baterista, si tú eras cantante, óyeme, se sentía Dios en todo lo que tú hacías. Padre. La gloria de Dios. Entonces, hay un peligro. El avivamiento que se levantó en los tiempos de nosotros está peligrando. ¿Por qué? Porque ese filtro se quitó, y lo que en vez de adoradores, ahora lo que tenemos es artistas. En vez de predicadores, ahora gente ungida, lo que tenemos es gente hablando en la carne, en los púlpitos. Gente emocionando. Gente emocionada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto... Tú ves gente ministrando y la iglesia lo ve como que algo natural. Y a veces yo estoy en los lugares y yo no me voy por educación, pero yo vengo de una generación que cuando se está ministrando, tú tienes que sentir a Dios. Entonces cuando una gente no está ungido por el Espíritu y te está ministrando, eso se siente, se percibe. El que es espiritual percibe eso. Hay emisoras a veces que yo la escuchaba, y cuando alguien estaba ministrando en la emisora, si no tiene espíritu, tú lo percibes. Entonces yo lo que hacía era que dejé de escuchar ese tipo de emisora. ¿Por qué? Porque me choqué con muchos casos así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que estamos viviendo ahora un tiempo peligroso, porque esa crisis que se está viviendo en los altares se va a reflejar en la sociedad. Se está reflejando en la sociedad, porque no hay respuesta desde el altar. No hay power. La gente no recibe liberación. La gente va a los lugares y es a veces se hace como una exhibición. Entonces tenemos gente ministrando en las redes, como dice el ministro Neudi, usando el algoritmo para hacerse famoso en un día. ¿Entiendes? Pero esa gente no tiene una respuesta para la familia. Mira, ya para ceder esta parte, hay unos personajes que ministran a través de las redes, que hay una persona que yo conozco que es incrédulo y enemigo del evangelio. Él no habla conmigo del evangelio porque yo, para toda su incredulidad, tengo una respuesta.
y él ve que yo tengo espíritu de Dios. Pero él sigue a esa gente por las redes. Él lo ¿Usted sabe para qué? Para burlarse. Dos gente que nosotros conocemos en las redes, famosísimo en las redes, y él es incrédulo, no quiere saber del evangelio, y él a ellos lo ve para burlarse, porque ellos ven las estupideces que se hablan en las redes. Y yo, qué vergüenza, Dios mío, avergonzando el evangelio. Entonces hay gente, mis hermanos, que lo que están haciendo es que la gente se burle del evangelio, porque no hay una palabra, no hay una respuesta. Y tenemos que tener cuidado, porque el avivamiento está peligroso. Yo creo que nosotros tenemos que volver. La gente que está ministrando a Dios, no hace falta un artista ahí. Miren que estos días estaba yo en una actividad y se para un muchacho que va a cantar. No, porque los estadios, yo estaba en tal estadio, en tal sitio, y un testimonio que dio, y cuando comienza a cantar, yo digo, ay, mi madre. Seco, como dice el amigo, más seco que más seco que un rabo de yuca. Dios mío, y no le importa. Entonces, señores, no un artista, la iglesia no necesita un artista. La gente necesita que el que vaya a ministrar sea un adorador. Otra cosa, los músicos tienen que tener una vida espiritual. Porque cuando tú toques el piano, si tú estás ungido, todo eso se refleja. Todo eso. Entonces, tenemos que volver, señores, a que la administración cobre vida. ¿Por qué? Porque aunque tú veas a la gente, la iglesia llena, la gente tiene una vida arruinada, mi hermano. Cuando la gente sale de ahí sin espíritu, sin una respuesta, la gente entra con los demonios, sale con los mismos demonios, porque lo que están ministrando no hay esencia. Amén. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Sí, mira, escuchando lo que nuestro hermano David hablaba acerca del ministro, eso tiene que ser motivo de reflexión, porque estamos hablando del evangelio del ayer, pero si nos profundizamos más adentro del ayer o más atrás, vemos que hubieron hombres que mostraron la unción de Dios con poder. Dice, yo predicaba el martes, en la iglesia, y predicaba acerca de la autoridad de Cristo. Y uno de los versos principales que tomé fue la de Mateo 28, donde dice que toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Poderoso. O sea, la autoridad de Cristo es total sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Entonces, en Marcos, en el capítulo 15, dice 17, dice que estas señales van a seguir a todo aquel que cree en Cristo. Entonces, nosotros que somos discípulos de Cristo y que profesamos el evangelio de Cristo, debemos mostrar las señales que Cristo dice que debemos reflejar. Y hoy en día, prácticamente, como digo, el evangelio se ha convertido ya más en moda que la manifestación del poder de Dios. Porque nuestro hermano Dios decía que el varón oraba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y la casa prendía en fuego. Y hoy en día el mundo necesita ver la manifestación del poder de Dios realmente. Aleluya. Lo necesita. Este evangelio de hoy en día necesita experimentar ese poder. Ese power. Necesita experimentarlo, porque es como le explico. Antes, una de las oraciones principales de los creyentes de antes era recibir el poder del Espíritu Santo. Sí, amén. Todo aquel que se convertía buscaba ese anhelo. Sí, perfecto. Ahora todo el mundo se convierte, y como le decía, por eso le hablaba de la moda. Todo el mundo se convierte porque ve que Floreto canta bien, que el varón que toca el piano bien, que el predicador predica bien. Entonces van detrás de eso, de conseguir esos méritos de esa persona. Pero antes
lo primero que un creyente buscaba era la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que ese es uno de los problemas de hoy en día, principales. Yo le voy a hacer individual una pregunta a cada uno, así, o la misma, pero usted me la va a ir contestando en breve. Para ustedes, ¿qué solución ustedes traerían? Porque también no queremos solamente hablar de lo que del ayer, lo que está pasando hoy, sino también ser respuestas, ser solución Exacto. a la problemática. Y me gustaría saber la respuesta de Jeremías. ¿Qué tú crees que se puede traer a este evangelio actual que estamos viviendo? ¿Qué tú crees? ¿Cuál sería una mejoría? ¿En qué área se debe de fortalecer para que ese evangelio tenga esa esencia? Jesús dio la clave, Acércate al una de ellas Jesús dio la clave. Jesús dijo, ese género no sale sino con una vida de ayuno y oración. Tú no puedes ministrar el mundo espiritual o afectar el mundo espiritual tú estando en la carne y en lo natural. Entonces, una de las soluciones que puede salvar vidas espirituales es restaurar la vida espiritual del que ministra. El que ministra tiene que tener una vida espiritual, tiene que tener una intimidad. Entonces, cuando nosotros tengamos esa intimidad, cuando ministremos, vamos a poder afectar y bendecir al que nos escucha. Anaudio Peña. Amén. Tú sabes que Jesucristo reunió a los discípulos, así como estamos reunidos nosotros. Y me parece a mí, utilizaré mis imaginaciones. Sí. Me parece ver a Cristo con voz serena y tranquila y ojo lloroso, con lágrimas en los ojos, le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Escucha bien el paréntesis. Luego que venga el Espíritu Santo, pues ahí ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, en Capernaum y hasta los confines de la tierra. Subrayemos esta palabra. ¿Por qué Cristo le dijo a los discípulos que no salieran sin el Espíritu Santo? Porque el salir sin el Espíritu Santo es un muerto seguro, varón. Así mismo. Porque lo que le da al creyente la protección, la autoridad sobre el mal, sobre Satanás y el mal, lo que le da al creyente la protección, repito, la autoridad, el respaldo, el discernimiento, es el poder del Espíritu Santo. Y cuando no hay Espíritu Santo, lo que hay es carnalidad, lo que hay es humanidad, estrategia humana y cosas humanas. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, las cosas fluyen diferente. Hermana Verónica. Bueno, en ese sentido, yo entiendo que, dicho lo que nuestros hermanos me creyeron, prácticamente él lo ha acertado. Pero entiendo que la diferencia entre lo que ocurrió ayer y lo que está ocurriendo hoy depende de un descuido. Amén. Entonces yo entiendo que para rescatar eso se debe educar en base a esa búsqueda. Amén. Los líderes, y que me disculpen, pero es la realidad, los líderes que han descuidado esa parte de educar a la generación de hoy acerca de la búsqueda del Espíritu Santo, deben retomar esa educación y educar a esta generación en base de eso. Amén. Porque lo que está sucediendo hoy en día es por causa de ese descuido de aquellos que deben enseñarle a esta nueva generación acerca de la búsqueda del Espíritu Santo, que es lo único que puede dotarnos nosotros del poder suficiente para revolucionar este mundo. Mira,
haciendo un resumen de todo lo que ustedes dijeron, Jeremías habló acerca del ayuno y de la oración, algo importante, algo que hace que tú retomes tu autoridad. Aneudi hablaba acerca de que no podemos salir sin el pentimiento del Espíritu Santo, y tú hablaste acerca de lo que es el descuido, es decir, O sea, educar. Si agarramos eso que ustedes dijeron ahora mismo, y lo que nos están viendo por las redes sociales, comienzan a caminar conforme a esto, vamos a tener un evangelio auténtico, genuino, y con una respuesta tangible a lo que está pasando. Porque si nosotros nos podemos ver, hermano, cuando entró la pandemia quería una solución, y esa solución era la iglesia que tenía que salir. La iglesia era la que tenía que salir. No quiero cambiar de tema, pero quiero para que usted vea. Yo me imagino que en los tiempos atrás, cuando venía una epidemia de tal índole, o se paraba un profeta y decía algo, así sucesivamente, y esto calmaba, armonizaba, pero nadie se levantó. Esto daba una deficiencia grande de que el evangelio actual que hay es un evangelio de yogueta, un evangelio de chocolate. Es un evangelio que está careciendo de los frutos, primero los frutos, para que los dones espirituales entonces sean restablecidos y tú puedas salir a los hospitales. Mire, hay un africano, bueno, no me recuerdo el nombre ahora, pero hubo un africano en una ocasión que su familia lo botó y estaba viviendo en la calle, y el niño iba creciendo, no sabía leer, y alguien lo ayudó a aprender a leer. Y luego Benson Hirajosa se llama. Benson Hirajosa. Dice que aquel hombre le dieron un tratado y él comenzó a educarse y leyó y pudo leer el tratado y pudo hablar de las manifestaciones del Espíritu, de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la persona. Y dice que en la iglesia que él se congregaba, dice que murió un diácono principal muy querido, y dice que cuando Benson Hirajosa fue a donde estaba el sepelcro, eso, dice, hermano, en la morgue donde estaba, que cuando él entró a orar, dice, hermano, que todos los muertos se levantaron porque había un avivamiento. Gloria a Dios. Y yo creo que eso, Dios no tiene excepción de personas. Eso está. Lo que pasa es que hay un descuido, como tú hablabas, hay un descuido. Hay algo que falta, como decía Jeremías, falta ayuno, falta oración. Hay algo que decía Aneudi, ¿qué es lo que falta? Falta una entrega al Espíritu Santo. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Cuando hacemos morir lo terrenal en nosotros, entonces el Espíritu Santo se manifiesta. Amén. Gregory, escúchame. Mira, para que tú continúes, el poder de Dios es tan importante y tan poderoso que la unción del Espíritu Santo, varón, remueve los pueblos, remueve las ciudades. Amén. Desalborota los pensamientos filosóficos, humanistas. Cuando T.B. Joshua vino aquí, varón, ¿cómo estuvieron los canales de televisión, los presentadores de televisión? Un avivamiento. La revolución. No, que muchos empezaron a arremeter porque había más de 60 años que esto no sucedía aquí desde la era de Luis Urbay. Okay. Después de Luis Urbay, varón, no se había visto Alberón y Félix una revolución tan tremenda como la que hizo Dios a través de T.B. Joshua. Varón, yo fui al estadio y literalmente, varón, un ciego le pusieron al lado a este ministro y él le hizo así en los ojos al ciego, varón, y ese hombre, así mismo, literalmente, la cámara le dio un close-up. Y mira, varón, 2 pegotes de secreciones, varón, le brotaron de los ojos a este ciego, varón. Le quitaron la gafa oscura que tenía y empezó a decir, como decía el ciego aquel, el tipo, veo. Y empezó a ver, varón, y una alegría. ¿Qué sucedió esto, varón? ¿Qué fue lo que provocó estas manifestaciones? Que los oligarcas dominicanos, los humanistas dominicanos,
los religiosos tradicional, los adoradores de María y de la Virgen de la Altagracia arremetieran contra la iglesia de Cristo. Los televisores, los canales de televisión, varón, los presentadores arremetieron contra Stevie Joshua y contra el Evangelio Dominicano. No, que eso no puede ser así. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no lo estábamos acostumbrando a ellos. Ay, ay, ay. Varón, Nunca lo habían visto. no habían visto eso, Jeremías. Poder de Dios en acción. Después de Luis Zulbay. Y mira que Dios a través de nuestro ministerio ha hecho de todo. Sí, pero sí. uno como no tiene eso de cámara y muchas cosas, y Sí, mucho, claro. ahora es que uno está empezando a bregar con esta cuestión, pero Dios, para la gloria de Dios, el Veroni, pues el mundo conoce nuestro ministerio. Hemos visto algunas cositas, varón, que Dios ha hecho con nuestro ministerio a favor y en bien de la gente. Amén. Varón, pero cuando Stevie Joshua Dios lo usó ahora en ese estadio olímpico, eso, varón, revolteó el panal de avispa. Estaban los medios de comunicación acabando con el Y evangelio. eso debería de ser normal en nuestra vida. Eso es, varón. Eso debería de ser normal. Gloria a Dios. Ya Ya ven ustedes. Mire. para yo terminar mi parte también, David, quería decir, David, en la iglesia tradicional hay power. Lo que pasa es que la iglesia voluntariamente ha cambiado la gente que andaban bajo el poder de Dios para elegir esta plataforma de apariencia de artistas, o sea, de gente que andan en esta atmósfera que no se mueve Dios. ¿Entiendes? Pero la iglesia sabe que hay hombres que Dios lo usa, que estamos aquí, que están aquí. Sin embargo, la iglesia voluntariamente ha dejado ese mover y ha preferido moverse con esta persona que ellos saben que Dios no se está moviendo. Entonces nuestro llamado es que volvamos a la senda antigua, como dice Jeremías, y busquemos el poder de Dios para que se restauren todas las cosas. Para finalizar, quiero segunda de Timoteo, capítulo 1 en adelante, y ahí concluimos. Dice: en el nombre de Jesús, Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mi mayores con limpia conciencia, y que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Esto es un líder orando por un hijo espiritual. Porque también eso ha faltado. Amén. Líderes que se levanten. Bueno, Paternidad. paternidad. Que vamos a otro programa, vamos a hacer con eso de la paternidad. Vamos a hacer otro programa de la paternidad. Y dice: deseo verte, acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Oye, porque hay una fe fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Denle un aplauso a Cristo y será hasta una próxima. Sean. Bye. Goodbye.